Bueno, les decíamos más temprano y compartíamos allí también algunos audios al respecto, que hay una delegación del PIT-CNT que se encuentra en Ginebra, justamente a partir de algunos planteos que nuestra central sindical, el PIT-CNT, digo nuestra en tanto trabajador y afiliado, ¿no? Está realizando, y uno de ellos tiene que ver justamente con lo que son estos casos de espionaje en democracia. Compartíamos concretamente algunos comentarios y una exposición allí que realizaba la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira. Ahora estamos con el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Pablo Elizalde, que nos está esperando allí hace un ratito. Les pedimos las disculpas del caso y el agradecimiento por acompañarnos desde tan lejos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días para nosotros, buen mediodía para ti. Buen día, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien por ahí? Perfectamente, te escuchamos como si estuvieras aquí en estudio, casi. Casi. Bueno, un placer poder conversar contigo nuevamente, Aló. Bueno, para nosotros también. Contanos un poco cómo están transcurriendo allí estas jornadas en Ginebra. Bueno, nosotros, la delegación del PIT-CNT fue una delegación bastante grande, y lo que hicimos fue, poder participar en las distintas comisiones que esta conferencia tiene, ¿no? Uh-huh. A mí hay unos compañeros que están trabajando en la de riesgo biológico, hay otros compañeros que están trabajando en la de cuidados, y yo estoy trabajando en la de derechos fundamentales, que es una comisión que lo que está dando cuenta es de todas esta pérdida de derechos que se han tenido en los últimos tiempos, y cómo nos posicionamos de aquí en adelante sobre eso, ¿no? Es una experiencia, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora ver justamente cómo es el funcionamiento de la OIT y cómo funciona el tripartismo, ¿no? Tengamos en cuenta que esta es la única organización internacional donde hay tres partes que tienen que acordar para poder elaborar un documento, ¿no? La otra vez un integrante, ahora no me acuerdo de qué país, decía, ¿no?, que justamente este es el único espacio tripartito. Ni siquiera las Naciones Unidas plantea una lógica de tres para poder llevar adelante su resolución. Entonces ha sido una experiencia bien interesante. Ya hace unos cuantos días que venimos trabajando específicamente en esa, tratando de aprender y en la medida de lo posible poder aportar algo a la discusión, sobre todo en el área de los trabajadores. Uh-huh. Y concretamente, por ejemplo, con respecto a este tema de la eventual, vamos a decir, persecución a Marcelo Abdala, digo eventual, pero cada vez está más claro que eso tuvo un correlato con la realidad, ¿no? Y se hizo un planteo específico allí por parte del PIT-CNT. Acá lo que se hizo, nosotros en definitiva, antes de que pasara todo esto, lo que veníamos a plantear, y que de hecho es lo que nosotros pudimos poner arriba de la mesa institucionalmente, fue el problema que teníamos los trabajadores públicos sobre el recorte y la aplicación de la ley sobre las licencias médicas. Bueno, en el medio surgió toda esta situación con los audios de Astesiano y este tipo de cosas, y ahí en el discurso fue que se manifestó toda la problemática, ¿no? En el discurso que hizo la compañera Elvia Pereira en el día de ayer se manifestó lo que había pasado y cuál era la postura de la central en ese sentido. Pero la misión específicamente acá vino a trabajar sobre el tema de la pérdida de derechos sobre las licencias de los trabajadores públicos, y en especial también en los trabajadores judiciales, todo este avasallamiento que ha tenido este gobierno sobre el Poder Judicial. Que en ese sentido sí, tuvimos reuniones con la gente de Libertad Sindical, donde también se le manifestó lo que había pasado y nuestra preocupación
porque este tipo de cosas siguieran adelante, no solo por el tema de Marcelo, sino también lo que había pasado frente al Ministerio de Trabajo en esos días. Uh-huh. Nosotros ahí tuvimos una reunión con la gente de aquí de OIT, responsable de libertad sindical. De todas formas, formalmente, lo que se presentó formalmente acá en Ginebra fue el reclamo sobre los no cumplimientos de los convenios de las recomendaciones de la OIT sobre la violación de los convenios colectivos de trabajo. Pero en el ámbito más político de la conferencia fue donde se denunció estas prácticas, esta situación. ¿Y cuál es la mirada que se tiene de Uruguay allí, justamente en ese organismo? ¿Qué es lo que recibieron ustedes? Porque Uruguay siempre ha jugado con una imagen de buena democracia, de respeto a las instituciones, y esto que ustedes fueron a plantear de alguna manera se sale de ese carril, ¿no? Sí, se sale un poco de ese carril. Nosotros lo que manifestamos es la problemática, incluso se manifiesta porque justamente Uruguay tiene una muy buena imagen acá. Uh-huh. Pero no solo esa imagen, ¿no? O sea, las realidades que hemos escuchado de los otros lugares, es compleja, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con Ecuador, que Ecuador decidió no enviar una delegación acá a la OIT, y no enviar una delegación significa que no viene el gobierno, pero tampoco vienen las delegaciones de los trabajadores que tenían cosas para denunciar sobre la situación de lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, o las situaciones que están pasando en Guatemala, ¿tá? Entonces, nosotros lo que venimos a advertir, que es lo que queremos poner de manifiesto, es que sí, nosotros tenemos institucionalmente consolidada una imagen, pero ojo que se puede perder. Uh-huh. Que las acciones pueden llegar a derivar en que, bueno, todas estas cosas que se denuncian que pasan en otro lado pueden llegar a pasar en el Uruguay. Por eso es que nosotros decimos, bueno, ábranlo, planteamos la situación y hay que abrir los ojos porque perfectamente se puede ir degradando, porque acá lo que se está peleando y lo que se ve más allá de que es un ámbito donde se discute las situaciones relacionadas con el trabajo, en más de una intervención, en más de una comisión, incluso en el Pleno, acá lo que se está es en la defensa de la democracia. ¿tá? Acá lo que se está manifestando justamente es que hay como hablaba la compañera que habló antes, hay un avance de la extrema derecha sobre los derechos. Y incluso aquí se está hablando justamente de que este es un ámbito, en el día de ayer nosotros participamos en una actividad donde decía que este es uno de los ámbitos donde hay que pelear justamente ese tipo de prácticas que está teniendo la ultraderecha de socavar los derechos. Y el trabajo digno y el trabajo de calidad tiene mucho que ver con el mantenimiento de los derechos. Uh-huh. Entonces acá se está planteando este tipo de situaciones. Entonces lo que vino Uruguay es decir, bueno, mira, en Uruguay empezó a pasar esto. ¿tá? Uh-huh. Pero sí, hay realidades que, bueno, que sobrepasan, ¿no? Paraguay, por ejemplo, ni negociación colectiva tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que si bien Uruguay tiene un ámbito institucionalizado, lo que estamos tratando de hacer ver a la organización es que, ojo, no hay que dormirse. Tú sabes, Pablo, que lo que tú estás planteando tiene un correlato muy fuerte con algo que nosotros llevamos como Asociación de la Prensa a Chile recientemente, los primeros días como Asociación de la Prensa y como FEPAL, en los primeros días de mayo, porque también allí fuimos a plantear algunas situaciones que están ocurriendo a nivel de la prensa en nuestro país. También allí la mirada que hay sobre Uruguay es muy diferente a la que hay sobre otros países, países con una realidad donde el periodismo es atacado al punto de haber agresiones, muertes en muchos de ellos, y justamente lo que de alguna manera fuimos a plantear allí era lo mismo que tú nos estás comentando aquí ahora, que tiene que ver con si nos hacemos los distraídos con situaciones, luego esas situaciones, esos episodios van escalando y cuando queremos acordar estamos en una realidad que no queremos estar, ¿no? Sí, no, es tal cual vos lo decís, ¿no? O sea, acá nos ponen, la OIT pone de ejemplo en negociación colectiva el Uruguay, y esto pero a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Es el modelo a seguir.
Está bien, nosotros estamos de acuerdo que es un modelo, pero lo que nos estamos diciendo es que, ojo, necesitamos que nos den, estar atentos, nosotros y ustedes, porque de hecho, cuando nosotros planteamos la situación de las licencias médicas, por ejemplo, otros compañeros de otras partes del mundo dicen, bueno, pero ustedes, eso es nada, claro, es nada ahora. Pero hay que ver qué pasó en esos países previo a que se llegue a la realidad actual. Entonces, yo creo que hay todo como de hecho, incluso la gente de la CCA, que es la Coordinadora de Centrales Sindicales de América Latina, va a seguir el caso de Uruguay, justamente eso, ¿no? Porque es una lucecita de alarma al sistema modelo que tiene la propia Organización Internacional del Trabajo de cómo es que tendría que funcionar las relaciones laborales en el Uruguay, en el mundo, de hecho, en el mundo. ¿Tá? Entonces, pero yo quería comentar una cosa que ha pasado en esto que hemos visto, es justamente lo que yo te planteaba, ¿no? Yo participo de una comisión la de la pérdida de los derechos fundamentales del trabajo, donde también se están generando, cuando estábamos hablando de los riesgos emergentes, de aquellas cosas que pueden llegar a venir. Entonces también hay una discusión ideológica sobre eso, ¿no? Sobre dónde yo pongo el punto de discusión sobre aquellos riesgos que vienen. Entonces, Uruguay como país ahí no participó, nosotros estamos participando, incluso viniéndola de atrás, ¿no? Porque nunca habíamos participado, pero yo creo firmemente que los trabajadores uruguayos tendríamos que tomar la conferencia y meternos en todas las áreas de trabajo. Yo sé que es una situación compleja, que no es un tema, el tema económico es importante para poder venir, pero es necesario estar en estos ámbitos, porque en estos ámbitos también se juega mucho lo que después podamos conseguir en aquellas recomendaciones que después sirven como marco para poder reclamar los derechos en los países. Y con respecto a la delegación de nuestro país, tú decías a nivel de organismos del Estado, ¿quiénes han concurrido allí? Bueno, mirá, vino COFE, vino del Estado. Sí. Del Estado estuvo básicamente es el Ministerio de Trabajo el que ha venido, ¿no? Claro. El Ministerio de Trabajo. No ha venido otra delegación. Yo creo que, por ejemplo, la delegación del riesgo biológico, más que esto. Lo que pasa es que uno viene acá y piensa que es una cuestión de abogados. Y no es una cuestión de abogados. Hay que tener abogados de repente para que te den una mano, pero básicamente es una cuestión política, ¿no? O sea, es definiciones políticas sobre las circunstancias, incluso en riesgo biológico, ¿no? Incluso en riesgo biológico, que parecería ser que es una cosa que sería de médicos también. Pero bueno, vino gente del Ministerio de Trabajo. De hecho, en el día de hoy, hace media hora más o menos, habló el ministro Aristi acá en la asamblea, y en la tarde habla el representante de los empleadores, ¿no? También acá en la asamblea. Pero Uruguay acá, por ejemplo, tiene una muy buena imagen en la comisión de normas, que se le dice que ahí es donde se denuncian las situaciones más complejas de violaciones de los derechos sindicales, ¿no? Ahí es donde, ahí se denuncian específicamente y pueden tener algún tipo de sanción los países. Pero en el resto de las comisiones lo que se discute es proyección. Y muchas veces eso que a veces a uno de repente pero qué engorroso, pero ese tipo de situaciones son las que te permiten después generar documentos que después son los que los países refrendan. De hecho, incluso en esta comisión en la que yo estoy, perdiendo lo referencial, ha sido muy compleja la aprobación de los ítems, y por lo que hemos conversado con los compañeros, también ha sido muy compleja toda la discusión cuando se están discutiendo los artículos de lo que vendría a ser el informe, que después en otros procesos que de repente puede llegar a durar un año terminan en algún tipo de recomendación, porque justamente quienes están poniendo más trabas son los empleadores. Bueno, mira, justamente con respecto a eso, uno de los mensajes que nos llegan a través del chat de YouTube dice: los derechos de los trabajadores no caen del cielo, fueron y son años de lucha y de tener sindicatos que los concentren, y más observando el panorama mundial. Sí.
Pero los sindicatos tenemos que estar en todos los ámbitos. Siempre hay que estar en todos los ámbitos, donde en cambio que se pueda, ¿no? En la lucha en la calle para conseguir los derechos, pero también en los espacios que se te permita estar. Justamente en eso también, en el día de ayer se hablaba en las actividades que tuvimos, ¿no? Los trabajadores tenemos que estar en todos los espacios en cual nos permitan o que exijamos estar. Tiene que estar la voz de los trabajadores y los derechos permanentemente custodiados y discutidos. Sí, lo que no siempre es fácil, ¿no? En el caso que yo te mencionaba, por ejemplo, de ese encuentro que hubo por la libertad de prensa en Santiago de Chile, solo pude concurrir yo en este caso, porque justamente los costos de traslado hace que las organizaciones sindicales, por lo general, tienen poco rubro y es difícil que pueda viajar más de una persona, que sería lo ideal, ¿no? Pero no siempre es posible. Sí, eso está claro. La cuestión económica siempre están dependiendo. Exactamente. Bueno. Pablo, ¿cómo sigue este encuentro? ¿Hasta cuándo están por allí y cuáles son las instancias que restan? Nosotros estamos hasta el fin de semana, y ya el fin de semana estamos volviendo a Montevideo. La asamblea termina el viernes. En el día de mañana, nos enteramos acá, viene Lula a hablar. El presidente brasilero va a venir a hablar acá a la conferencia sobre lo que se planteó desde acá, desde la OIT, sobre esa coalición para una nueva, un nuevo contrato social, para una nueva mirada, de alguna forma, en las relaciones laborales a nivel mundial. Y viene justamente, las actividades cierran el 14, y hoy en el día de hoy, como te digo, vamos a participar una cuestión, hemos participado de todas las oratorias. En la tarde se participa en la oratoria de los empleadores, y en el día de mañana siguen los trabajos en las comisiones, y bueno, con el cierre el día viernes. Perfectamente, nos estaremos reencontrando por aquí entonces y profundizando en todos estos temas que ahora en estos minutos estuviste esbozando aquí con nosotros. Pablo, buena jornada, buen retorno el fin de semana, y quedamos en comunicación. Bueno, un abrazo grande para todos y a las órdenes, y sí, seguimos conversando. Muchas gracias por este contacto. Info 24, la actualidad que nos mueve.